Mosquera y esto es Peregrinación Virtual a Israel. Hoy tendremos un recorrido por el sitio arqueológico de Qumran. Estamos en el desierto de Judea, al norte del Mar Muerto, y es el lugar donde en 11 cuevas, en 11 cavernas, fueron hallados los rollos del Mar Muerto. Vamos a hacer un recorrido por los diferentes lugares que pertenecen a una pequeña comunidad aquí en Qumran. Y luego nos vamos a regresar a Jerusalén, a otro recorrido que también les va a gustar, se los aseguro. Prepárense y vamos entonces a hacer el recorrido maravilloso por esta extraordinaria tierra. Qumran es uno de los sitios arqueológicos de Israel más famoso a nivel mundial, y obviamente la fama de Qumran se debe a que en este lugar se encontraron los rollos del Mar Muerto, esos documentos judíos que fueron hallados entre 1947 y 1956 en 11 cuevas próximas a Qumran. Qumran se encuentra localizado a unos 40 kilómetros al este de Jerusalén, precisamente en la costa noroccidental del Mar Muerto. Y este lugar es uno de los más grandes misterios de la arqueología de la tierra de Israel. ¿Quiénes vivían aquí en Qumran? ¿Qué función cumplió este lugar? ¿Y qué propósitos tuvo para la gente que vivió aquí? ¿Qué significa el nombre de Qumran? Se hace referencia en el libro de Josué como la ciudad de la sal, y en la época de la revuelta de Bar Kokhba aparece el nombre de Masat Abed-Sidim, que significa la fortaleza de los piadosos. Qumran tiene una historia bastante larga. Cuando se llevan a cabo las excavaciones arqueológicas en la época de hierro, en las décadas del 50 del siglo pasado, que fue comandado por el famoso biblista el padre Roland Dibot, en ese entonces director de la Escuela Bíblica de Arqueología Francesa, encontró testimonios arqueológicos en Qumran, restos de cerámica, restos de paredes de habitaciones, e incluso también encontró restos de una alberca circular que probablemente servía como estanque para la acumulación de agua. En este caso, los estudiosos vincularon esos testimonios arqueológicos con el testimonio que tenemos en el segundo libro de Crónicas 26:10. Haciendo referencia a la época del rey Usías, el rey de Judea, el texto dice así: asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas. Y algunos creen que Qumran debe haber formado parte de ese sistema de defensa que habían construido en la época del rey Usías, precisamente para proteger y evitar la entrada de beduinos que venían del este. Y en la época de los babilónicos, cuando finaliza la época del primer templo en Jerusalén y queda destruido, es cuando queda también destruido este lugar y deshabitado aproximadamente por unos 500 años. Preguntémonos por qué alguien quería venir a vivir a Qumran, un lugar tan seco, muy caluroso, que en verano puede llegar la temperatura a 50 grados. ¿Y qué buscaban en el desierto de Judea? ¿Qué significa el desierto para los judíos en la época antigua? Y más precisamente para aquellos que vivieron en Qumran. El pueblo de Israel, paradójicamente, no nació en la tierra de Israel, nació en un desierto, en el desierto de Sinaí. Según la tradición bíblica, cuando el pueblo sale de Egipto, se conforma como unidad política a los pies del monte Sinaí, cuando Dios les revela los 10 mandamientos y constituye ese pacto eterno entre Dios y su pueblo. Y desde entonces podemos decir que el concepto de desierto quedó grabado en la memoria colectiva del pueblo de Israel. El desierto está asociado a los orígenes de Israel, y muchos investigadores creen que para poder entender a los hombres es necesario comprender que el desierto está asociado genéticamente a los orígenes de Israel. En se encontraron las reglas de la comunidad, un documento largo en papiro que actualmente está en el santuario del libro en Jerusalén. Ellos citaban el texto del libro de Isaías en el capítulo 40
Isaías para ellos era un profeta muy importante y para el judaísmo del segundo templo. Y ellos citan el capítulo 40, versículo 3, voz que clama en el desierto, preparad camino al Señor, enderezad calzado a nuestro Dios. En el desierto es donde comenzará la salvación, según ellos. Y probablemente por eso es que ellos vivían aquí. Ellos renegaban de la aristocracia de Jerusalén, renegaban del templo, renegaban de la corrupción tanto moral como ritual y buscaban una alternativa religiosa. Por eso habitaban aquí, un lugar que está asociado con los orígenes de Israel, asociado con la pureza. Y no es casualidad que uno de los personajes centrales de la historia del cristianismo y un hombre en la historia religiosa del occidente como Juan el Bautista, también se menciona en el Evangelio de Mateo 3, que Juan el Bautista predica un mensaje de salvación en el desierto de Judea, cuando dice, conviértanse porque ha llegado el reino de los cielos. Y según la tradición, al norte del Mar Muerto es donde esperaban la aparición divina. Los hombres de Qumrán creían que el final estaba próximo, que quedaba muy poco tiempo para el juicio final. Estamos aquí en una sala de los escribas, excavada por Roland Dibot. Es el corazón de los edificios de la comunidad. Se llegó a la conclusión que aquí se llevaba a cabo una actividad literaria, por los artefactos que se encontraron allí como tinteros, piezas de yeso, una mesa de yeso para la preparación de los manuscritos y porque estos eran muy extensos y se producían en esta sala. Esta es una sala de estudio y lectura. Se hallaron lámparas de aceite, ya que formaban parte de la actividad cotidiana de los hombres dedicados al estudio y a la interpretación de las escrituras. Restos de bancos para sentarse a estudiar. En el libro de Josué capítulo 1, en la Biblia hebrea dice, no se aparte este libro de ti, sino que de día y de noche meditarás en él, y harás conforme a lo que en él está escrito. Y los hombres que vivían aquí en Qumrán entendían de manera literal esas palabras del libro de Josué. Se dice que aquí vivían hombres que pertenecían a la comunidad de los esenios, o un grupo radical de ese movimiento. Flavio Josefo, uno de los historiadores más destacados del pueblo judío, habla que los esenios eran grandes aficionados a la lectura, la cual decían que es beneficiosa para el cuerpo y para el alma. Los esenios se purificaban antes de participar de la comida comunitaria. Ahora estamos frente a la cueva número 4, uno de los lugares más emblemáticos de Qumrán. En 1952 fueron hallados aproximadamente 15.000 fragmentos de manuscritos por los beduinos y luego por excavadores. En una de esas cuevas próximas al lugar de Qumrán, beduinos de la tribu de Taamire hallaron para finales del año 1946 y 1947, en la cueva hoy conocida como la número 1, los primeros rollos del Mar Muerto. Todos estos manuscritos estaban escritos en cuero de animal. Según la versión de los beduinos, ellos hallaron los primeros manuscritos dentro de unas vasijas de cerámica. ¿Y cuáles fueron los rollos que encontraron? Uno de los rollos es el de Isaías, de carácter fragmentado, que con solo la sección de la última parte del libro en su versión masorética tradicional, encontraron el capítulo 41 y el 43 al 66. En la cueva 11 se encontró el rollo del templo. Es el documento más largo de todos los encontrados en Qumrán. Tiene más de 8 metros de largo y está escrito en hebreo. Todos estos manuscritos, hallados por los beduinos y por arqueólogos, fueron traídos al Museo de Rockefeller, construido en la época del mandatario británico Rockefeller. En la década del 50, comenzó a trabajar en el Museo de Rockefeller una comisión internacional de investigadores
cuyo propósito era reconstruir, descifrar e interpretar estos manuscritos. Y se hallaron 25.000 fragmentos de manuscritos en 11 cuevas. La reconstrucción de los fragmentos dio como resultado casi 1.000 documentos. Qumrán es la llave para entender las creencias, la práctica, el pensamiento y la interpretación de las escrituras. Es una llave para entender el judaísmo en la época de Jesús. Y nos encontramos nuevamente aquí en Jerusalén. Estamos en Aihal HaSefer, el santuario del libro. Este lugar fue inaugurado en 1965 para exhibición y preservación de los mundialmente famosos rollos del Mar Muerto. Aquí también se encuentran manuscritos excepcionales de la época medieval. Este no solamente es un museo, este es un santuario. Bienvenidos al santuario del libro. Los rollos del Mar Muerto representan el descubrimiento arqueológico más importante del siglo XX, que ha cambiado toda la comprensión acerca del origen del judaísmo y de la iglesia. Son más de 900 documentos, la mayoría escritos en hebreo y la minoría en arameo y en griego. En este santuario también encontramos el Código de Alepo, que contiene el texto tradicional de la Biblia más preciso del mundo. La cúpula blanca y la pared negra refiere al lenguaje religioso, que significa la luz y la oscuridad. Y el agua nos habla de la pureza ritual. Meditemos en todo lo que hemos visto y les invito a que nos acerquemos a Dios. Vamos a orar. Su vida. Cuando usted recibió a Cristo, nació en la familia de Dios, pero se requiere crecer. Se requiere madurar y para ello es imprescindible la palabra de Dios. Desead como niños la leche espiritual no adulterada. Dígale, Padre, hoy tomo la decisión de recurrir a las Escrituras diariamente. Dígale, Señor, quiero deleitarme en tu ley y meditar en ella de día y de noche. Quiero hacer conforme a lo que en ella está escrito, para hacer entonces prosperar mi camino y que todo me salga bien, Padre. Coloca en mí hambre y sed por oír, por leer, por meditar, por estudiar y por memorizar tu palabra. Quiero familiarizarme con tu voz. Quiero familiarizarme con tu palabra. Quiero descansar en ella, ya que con tu palabra se hicieron los cielos y la tierra, los mares y todo lo que existe, mi Dios, tú lo hiciste con tu palabra. Que tu palabra sea mi manual, mi brújula, mi dirección y mi fortaleza para enfrentar los desafíos y los problemas en mi vida. Bendigo, Señor, a Israel. Bendiga a Israel y dígale, Señor, bendigo la tierra de mis raíces, bendigo la tierra de mis padres, tierra de tu ley y cuna de mi salvación. Y Padre, envía tu palabra y llévame a Israel. Que mi confianza esté solamente en tu palabra. Y por eso te pido, mi Dios, que envíes tu palabra, que des la orden y que me lleves a tu casa, Señor. Te lo doy gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Si les gustó este video, suscríbase a la página, dele me gusta. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que Dios les bendiga desde Sión y les sostenga desde Jerusalén. Shalom, shalom.